Listo, estamos grabando. ¿De qué va a tratar y qué vamos a hablar hoy día? Hoy día vamos a hablar básicamente de los conceptos que hasta el momento tenemos más o menos ya asumidos, lo que tiene que ver con el tema de la contabilidad. Y por otro lado, también vamos a ver algo que es súper importante, como lo es el cómo nosotros vamos a trabajar, las preguntas que deberíamos hacer cuando vayamos a hacernos cargo de una área administrativa o de una área contable, qué preguntas deberíamos hacerle al contador con el que vamos a trabajar y que van a ser de total importancia al momento de eh, tratar de tratar de postular de manera eficiente a un puesto de trabajo para el área contable. Entonces, ¿qué es lo más importante una vez que ya entendemos? eh, ¿Qué es lo más importante cuando ya entendemos que tenemos nociones de contabilidad, cómo va a poder trabajar? Ya entendemos cómo funciona la contabilidad, entendemos cómo se contabiliza, hemos visto el tema de la partida doble, entendemos los bienes y los males de la contabilidad simplificada y la contabilidad completa. Entonces hoy día vamos a sellar toda esa conversación para poder pasar también a las cosas que son prácticas. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda ver la utilización de archivos, nos queda ver recursos humanos, que igual es un área que vamos a tener que de una u otra manera nosotros abordar, ¿ya? Vamos a ver documentación y vamos a ver también cómo nosotros podemos cooperar con la empresa en el registro de esa documentación. Recuerden que en una clase que también hablamos del tema de los formularios, el formulario 29, hablamos que gran parte de la información hoy, o sea, no gran parte, la mayoría de la información hoy es electrónica. Por ende, al ser la mayoría de la información electrónica, hay bastantes herramientas que nosotros podemos gatillar desde ahí, hay bastante estadística que podemos gatillar desde ahí y hay varias mejoras en la empresa que podríamos gatillar desde ese tipo de contabilidad. Así que vamos a poner acá el puntero. Lo voy a dejar con, lo voy a dejar con pantalla completa. Sí, estamos completa. Ya, perfecto. Entonces, vamos. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Herramientas contables, ¿ya? Herramientas contables, cosas que se usan en el mundo de la contabilidad y que son las que finalmente van a hacer que el camino de ustedes sea más expedito al momento de trabajar y por otro lado también va a ser una forma de demostrar el conocimiento que tienen sobre el área. Por ejemplo, vamos a hablar el día de hoy día de software, vamos a hablar un poco de cómo se trabaja en razón a ello. Voy a tratar de mostrarle algunos software, así como de manera rápida, para que puedan diferenciar el cómo funcionan. Y vamos a ver también herramientas tradicionales como lo es el Excel, que ya le he compartido alguno de ellos, que es finalmente una de las formas de trabajar que es bastante práctica. Lo único que el Excel tiene es que es menos seguro, ¿ya? El Excel es mucho menos seguro porque es corrompible, se pueden borrar las fórmulas. Si vamos a confiar la información o el ingreso de información a una tercera persona, esa persona tiene que funcionar en la misma forma como nosotros queremos o hicimos el archivo para funcionar. Así que a partir de este momento partimos. Entonces, el factor diferenciador que puede darle la posibilidad de marcar la diferencia. O sea, finalmente, una de las primeras premisas es que la utilización de esta herramienta, la información, el informarse, es vital para poder funcionar. ¿Ya? Eh, Como introducción, llevar una contabilidad ordenada es fundamental para tener una buena salud financiera. O sea, finalmente cuando ustedes los contraten para ejecutar acciones administrativas, lo primero que ustedes deberían tratar de captar en una empresa es cuál es el control que ellos pueden tener ya de la empresa para ustedes también, de una u otra manera, mediante las mismas herramientas que hemos visto o que estamos comentando en el curso, ustedes puedan implementar algunas de las mismas que vamos a informar hoy día. ¿Esto por qué? Porque finalmente esta salud financiera es importante y aplica a cualquier tipo de negocio. O sea, no importa el tamaño. No es que por ser grande una empresa deba tener software, sino que las empresas deben tener software por el solo hecho de ser empresa. ¿Por qué? Porque de esta manera van a tener un registro detallado de cómo funciona la empresa, de cómo se ve financieramente, y de esa manera también van a tener datos que van a ser clave a la hora de evaluar
si la empresa está funcionando de la manera ok o si hay que tomar decisiones, ¿ya? Tener los datos claros es fundamental. Cuando hablo de datos, perdón, cuando hablo de datos, estoy hablando em, de información que puede decirle a la empresa cómo funciona hoy. Por ejemplo, por decirle algo, si ustedes bajan las facturas de impuestos internos y pueden hacer una pequeña clasificación de gastos, es decir, esta factura se compró para tal cosa, este se compró para tal cosa, esto se compró para tal cosa, y ustedes lo clasifican en una cantidad X de conceptos. Tampoco es la idea que a cada factura le pongan un nombre, sino que simplemente tener conceptos. Ya podría usted decirle a su empresa cómo se gasta el dinero de la empresa o cómo se gasta el dinero de la operación de la empresa. Si ustedes pueden tomar una caja, ya una caja o el banco, y transacción por transacción ir poniendo pago de proveedores, ingreso por ventas, pago de facturas, pago de sueldos, pago de honorarios, ustedes también, si se dan cuenta, le pueden empezar a generar a la empresa información que es importante. O sea, a lo que apelo o a lo que voy es que básicamente, si ustedes se dan cuenta, crear herramientas de mejora para una empresa parte desde la simple necesidad de poder entender en qué o cómo se está moviendo el dinero. Ya, si lo están gastando en algo, saber la descripción, gastamos tanto dinero en pago de proveedores, gastamos tanto dinero en esto y nos había entrado tanto dinero. De esa manera, ustedes pueden tener una explicación y evidentemente pueden tomar decisiones. Cómo darse cuenta que en algún mes quizás pagaron muchos proveedores, no se dieron cuenta y eso le hizo también algún tipo de merma en la caja. Y eso significaría que o tienen que revisar mucho mejor cuando vayan a pagar proveedores para ver si tienen la disponibilidad de caja para poder hacerlo, o simplemente poder pedirle a la gente de venta que venda más, ya, que también es otra de las opciones. A lo mejor nos damos cuenta que estamos vendiendo muy poco. Eh, Sin importar el tamaño de la empresa, un sistema contable siempre será beneficioso para cualquier organización. Elegirlo ya es otro tema. En el mercado existen distintos tipos de software de contabilidad que les pueden ayudar a optimizar esta gestión. Hoy día vamos justamente para allá, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de estas herramientas que son tan necesarias, a veces parecen tan lejanas, pero no lo son tanto. Vamos a partir. La primera de todas, la clásica, la inconfundible, la hoja de cálculo de Excel. ¿Ya? Excel es el programa que viene dentro de la plataforma de Microsoft Office y es justamente el que permite hacer de manera más simple operaciones de cálculo matemático. Evidentemente, para poder llegar a un nivel de Excel hay que estar practicando. El Excel, lo que yo les podría decir es que es una especie como de programa que inclusive lo que más necesita es la capacidad de poder leer la problemática. O sea, si ustedes tienen la capacidad de entender un problema, lo pueden llevar a una hoja de Excel y la hoja de Excel finalmente solucionarla con operaciones que quizás no son las operaciones avanzadas. De todas maneras, en, en Facebook, en Instagram, en YouTube, existen muchas tutoriales justamente para trabajar con Excel. Así que también es importante que le den una vuelta y probablemente puedan aprender bastantes cosas. Hay cursos, inclusive hay cursos que da el gobierno de Excel, ¿ya? Así que tienen que buscar ahí cursos gratuitos de Excel y se van a encontrar con algunos que son del gobierno, que probablemente sean buenos y también tienen distintos niveles, básico, medio, avanzado. Cualquier persona con un nivel de uso de Excel básico ya podría manejar muy bien planillas. Con medio ya podría hacer buenas planillas. Ya avanzado ya en realidad es un nivel que no sé si será necesario para trabajar, pero avanzado ya es un nivel de una persona que puede ejecutar tareas de manera mucho más comprimida, ¿ya? Pero para mí la diferencia entre una persona con un conocimiento medio de Excel y uno avanzado es básicamente que puede hacer las funciones de manera más práctica, probablemente, pero ya al nivel medio a ustedes los permite trabajar sin ningún problema, hacer sus propias planillas, inclusive quizás poder llegar a hacer algunas planillas como especies de programa, ¿ya? Así que elemental el tema de la hoja de cálculo. Como les digo, hay varios cursos gratuitos.
Mañana, mañana yo estaba pensando conectarme, si ustedes me dicen un horario, yo me puedo conectar una hora y podríamos ver justamente algo de la clase que no hicimos para poder recuperar tiempo, pero de todas maneras Yunus me presentó también como solución poder sumarle una hora más al lunes y al martes, ¿ya? Así que ahora, la gente que no pueda entrar el lunes y el martes durante esa primera hora no hay ningún problema, pueden entrar igual hasta las 3:15. Yo voy a estar grabando la clase para que nadie pierda nada, ¿ya? Entonces voy a dedicar el tiempo de ejercicios a recuperarlos en ese horario. Volviendo con la hoja de Excel. Sin duda, se trata de uno de los sistemas contables, por decirlo en Chile, que más se utiliza. Sobre todo por las empresas más pequeñas. ¿Por qué? Porque las empresas más pequeñas probablemente no tienen el dinero necesario para poder comprar software de mercado, que muchos de ellos son bastante caros, sobre todo los que tienen la orientación de ser contabilidad completa, lo que hemos hablado nosotros todo el rato de todos los software que en el fondo controlan activos, pasivos, etcétera, etcétera, son software eh, que son mucho más caros, ya que tienen un nivel de costo mucho más alto. Eh, Sin duda, como te digo, es el más usado por todos. De hecho, si ustedes se dieron cuenta, el mismo archivo que yo les compartí de el balance es un gran Excel gigante que hace varias acciones y lo transforma casi en un sistema de contabilidad en Excel. Así que desde ahí nosotros partimos ya con la premisa de que Excel llega a utilizarse a ese nivel. Para el que no lo recuerda, lo vamos a revisar igual, por si alguien no lo recuerda. Me voy a ir a acá y voy a mostrar que dentro de las cosas que hemos subido, en el primero subimos el balance tributario. Y este balance tributario que está en una hoja de Excel justamente cumple la función de ser una especie de programa de contabilidad, ¿ya? Ahora, como les decía, ¿cuál es la problemática de este tipo de sistema? La problemática de este tipo de sistema es justamente el hecho de que cualquiera puede borrar cualquier cosa, no hay un registro de que alguien lo borró, y si alguien por ese motivo, por ejemplo, como en el caso de mi presentación del balance, que tiene fórmulas, borras alguna de las fórmulas, ya vuelve a este sistema en un sistema bastante poco seguro y que puede estar en cualquier momento expuesto a algún tipo de modificación que haga que el resultado probablemente no sea el resultado y en algún momento presentemos una lógica o un balance con los datos erróneos. De hecho, nosotros, en búsqueda de un buen software contable, por mucho tiempo utilizamos esta planilla, de hecho desde ahí nació, pero tenía como problemática que a veces nosotros por ese motivo no filtrábamos algo y la presentación ya tenía problemas. Y muchas veces los bancos nos rechazaron cosas porque simplemente no habían apretado el filtro de nuevo. Porque como el Excel no es automático, ustedes tienen que estar apretando los botones de actualizar. ¿Ya? Entonces ahí está la problemática del Excel. Sus funcionalidades son limitadas, evidentemente, pero permite fácilmente llevar un registro ordenado de los gastos y movimientos financieros. Permite crear listas de cálculos, ventas, ingresos, egresos u otros datos comerciales relevantes. Entonces, como les decía, para ejemplo, la misma planilla que yo le envié, que técnicamente pueden partir ustedes haciendo sus contabilizaciones desde la partida doble, la cual se va a transformar posteriormente en los libros mayores, posteriormente en el balance. Esto va a generar, que esta ya es parte del contador, no es parte de lo que ustedes vayan a generar, pero desde aquí se genera también la renta líquida imponible, el capital de la empresa y también otros tipos de análisis que yo tengo acá, que los marqué con la diferencia que los que tengo marcado como con Calypso, es que son informes que no son obligatorios. Ya todos los que están antes son informes obligatorios que piden impuestos internos cada vez que se hace una renta, una vez al año. Esto debe estar hecho de manera sacra. El resto, los que están con colores Calypso, es información que yo entrego adicionalmente a los clientes o que yo trabajo de manera adicional. Pues entonces, como dice acá el archivo, yo tengo mis propios archivos de compra, mis propios archivos de venta, de honorario, de remuneraciones, y así sucesivamente hasta llegar inclusive a la composición de los formularios 29, que yo lo utilizo como herramienta en sí de esa manera. ¿Ya? Ahí seguramente voy a compartirles después algún video donde yo explico cómo funciona este archivo. ¿Ya? Es bien entretenido cómo funciona en realidad porque les puede ayudar bastante cuando ustedes estén trabajando en una empresa
a implementar un sistema rápido y barato de contabilidad. La problemática, como le digo, sigue siendo la misma, que es que no es un software 100% seguro, dado que tiene muchas probabilidades de que alguien modifique algo. Y por otro lado, que también se pueden bloquear las celdas de Excel, también existe la posibilidad de que tengan que estar constantemente dando permisos y quitando permisos, producto de que también en algún momento ustedes van a querer que la gente edite datos. Entonces, cuando ustedes necesiten que edite datos, se va a transformar en una molestia posiblemente el hecho de datos más, datos menos. Finalmente el Excel va a terminar siendo siempre una hoja de cálculo que va a tener probablemente las problemáticas de cometer este tipo de error. Las desventajas, puesto que no es un sistema que trabaje integrando datos y actualizándolo, es necesario ingresarlos manualmente y verificar que estén al día. Por ejemplo, entre otros, las cifras como la UF, el dólar o cualquier tipo de movimiento que ustedes hagan de ese nivel. Entonces, como yo les decía, muchas veces hay que tener mucho cuidado porque antes de entregar la información es un tipo de archivo que requiere demasiado que ustedes estén revisando el cómo funciona, estén totalmente conscientes de que nadie le modificó una fórmula, inclusive, como les digo, los botones de actualización y otros. Así que es un sistema de control bastante efectivo. Ya, como les digo, les voy a mostrar cómo funciona, en este caso, el que yo le entregué, pero sí tiene esa salvedad que es súper importante, que tiene que ver con que efectivamente este sistema es súper voluble a errores, sobre todo si hay descuido de parte de nosotros, porque tiene esta problemática. Además, al manejar mayores volúmenes de información, va a resultar poco conveniente. ¿Por qué se habla básicamente de esto? Porque cuando ustedes empiezan a manejar también mucha información, los programas o los archivos se empiezan a volver más pesados. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este archivo pesa 3 megas. 3 megas en el mundo de los Excel es un archivo que pesa muchísimo. Si se dan cuenta, el de contabilidad simplificado pesa, no sé, muchas veces menos, 2,12 kilobytes. Acá tenemos 3100 y fracción kilobytes. Ya, entonces, finalmente, si haces la proporción, un Excel pesa mucho más, sobre todo cuando se busca hacer lo que yo busco, por ejemplo, en este Excel, que es tratar de tener una gran cantidad de información conectada. ¿Ya? Les voy a enseñar a usar ese Excel en un rato más, porque vamos a seguir justamente con la información que queríamos ver. Opciones al Excel. ¿Qué es lo que pueden hacer opcionalmente al Excel? Bueno, lo que podría hacer opcionalmente al Excel es tener un sistema de RP, ¿ya? Que básicamente es, la sigla RP significa que es un sistema de planificación de recursos empresariales. Obviamente en castellano, en inglés se pronuncia de otra manera y el inglés no es lo mío. Eh, Primera gran acotación. Cuando ustedes estén en búsqueda de un trabajo, esta es una de las primeras preguntas que tienen que hacer. En realidad, ¿con qué voy a trabajar? Voy a trabajar con un software, porque si voy a trabajar con un software, tengo que tener las nociones de que puedo entender cómo funciona el software y voy a poder aplicar mis conocimientos para que la empresa también me evalúe en razón a los conocimientos que yo ya poseo del RP. Es muy probable que si se encuentran con un Excel, también van a tener que tener una inducción de cómo funciona el Excel, al igual como funcionaría en este caso con este tipo de sistema. Entonces, los ERP no son nada más que software que están hechos para que las empresas digiten los datos de la misma y este presente también planificaciones y recursos. Entonces, son simplemente sistemas de planificación de recursos empresariales, Enterprise Resource Planning, que no se pronuncia así, pero acá está el nombre en inglés para que ustedes vean que la sigla es lo que yo les decía en español, planificación de recursos empresariales. Estos softwares son ideales para administrar operaciones de producción y distribución. Normalmente esto se le llama gestión, ¿ya? De esta manera se manejan la contabilidad y además pueden manejar cosas que son afines, con movimientos afines, como por ejemplo la facturación, los inventarios, el control de inventario con su rebaja, subida, baja de producto, etcétera, etcétera, y inclusive la administración de la empresa desde el punto de vista de los recursos humanos,
¿ya? Por su capacidad, son ideales para grandes organizaciones, en donde existen muchas áreas y una gran cantidad de procesos. Los ERP tienen particularidades que son muy loables en algún momento, como por ejemplo, puede controlar áreas de negocios, ¿ya? Los ERP normalmente controlan áreas de negocios, y eso significa que ustedes dentro de una empresa podrían tener más de un tipo de negocio y el software controlar cómo son los movimientos de dinero de cada una de ellas, ¿ya? Cómo va ingresando dinero en cada uno de los conceptos. También por otro lado, si ustedes se dan cuenta, así como tiene la capacidad de manejar la área de negocio para el punto de vista de cómo ingresa el dinero, también ustedes podrían saber qué costos tiene asociado cada área de negocio y con eso no se complicarían y podrían ver por área el trabajo o el cómo está funcionando y también lo podrían ver de manera global, ¿ya? Hay áreas, por ejemplo, no sé, para darle un caso, yo tengo clientes que tienen eh, áreas de programadores, pero tienen también áreas de outsourcing, es decir, ellos contratan programadores para ponerlos en empresas. Y entonces ahí nacen distintos tipos de contabilidades dentro de una misma contabilidad. Evidentemente, llevar eso en un Excel es dificilísimo, pero acá evidentemente tendrían muchas más facilidades de poder hacerlo. ¿Por qué? Porque el software sí les permite, por ejemplo, manejar este concepto de área de negocio. Por otro lado, también existe la posibilidad de manejar centros de costos. ¿Ya? ¿Qué son los centros de costos? Los centros de costos son distintos orígenes que puede tener institucionalmente una empresa para generar costos y que probablemente para una empresa es vital controlarlo. Por ejemplo, vamos a suponer que somos una empresa de programas, ¿ya? Que hacemos programas. Por ejemplo, centros de costos sería importante saber cuánto cuesta el, el centro de costo de programación, o sea, cuánto cuestan los programadores, cuánto cuesta el centro de costo de, por ejemplo, soporte, ya que es la persona que va a responder a las preguntas, que no son los mismos que los programadores, hay un equipo, también tiene un costo. El centro de costo de venta, cuánto gastan los vendedores en vender. Y así sucesivamente ustedes podrían ir abriendo diferentes áreas para poder ir sabiendo de mejor manera cuáles son los costos de cada uno. Ya, entonces aquí lo que podrían tener ustedes es dividido en distintas áreas o en distintos centros de costo el concepto de sueldo. Por ejemplo, si ustedes pagan sueldo, saben que acá estaría solamente el sueldo de los programadores, el sueldo de soporte, el sueldo de venta. Si ustedes tienen asociado la administración, probablemente la administración, si se dan cuenta, cae en un otro concepto, donde los sueldos de administración solamente van a venir aquí. Y cada centro de costo va a tener un costo en realidad en sí y pueden ser evaluados de manera distinta. ¿Por qué? Porque también la empresa va a tener destinado, cuando pasa este tipo de cosas, va a tener destinado porcentajes para cada centro de costo. Entonces ustedes saben hasta qué monto pueden gastar para contratar, hasta qué monto pueden gastar para, no sé, pues, para capacitar, para enviar a cursos. Todo eso lo pueden controlar desde, en este caso, un software. Como les digo, difícil hacerlo mediante una planilla de Excel, a pesar de que igual existen formas de hacerlo, pero mucho más complicado, ¿ya? Acá todo se puede, en cierta forma, automatizar un poco más. Dentro de los software, dentro de los software también es importante saber que existen 4 tipos de software. Entonces, cuando ustedes trabajen y les digan con qué software se trabaja, ustedes también van a poder hacer otro tipo de preguntas, como por ejemplo, si el software a cuál de estos tipos pertenece. ¿Por qué? Porque de esta manera también van a poder hacerse una idea de qué facilidades puede tener el trabajo para ustedes. Por ejemplo, un punto número 1, software de contabilidad online. Son los más comunes el día de hoy día, son los más propagados, son los que cuestan menos, de hecho. Muchos de estos software son los que ofrecen menor costo. Y el que sean software de contabilidad online significa que funcionan básicamente en el mundo del Internet. O sea, están, como dice la palabra, están efectivamente online durante las 24 horas del día. Y significa que ustedes tienen acceso a estos software las 24 horas del día si la empresa evidentemente les dio la capacidad de ustedes poder entrar desde fuera de la oficina. Entonces normalmente son software muy cómodos, sobre todo para tiempos como por ejemplo el de ahora, pandemia. Son software que les va a permitir trabajar desde la casa.
También significa que en algún momento, según algunas necesidades de la empresa, ustedes pueden determinar mejor sus tiempos, porque a lo mejor si tienen que hacer algo fuera del horario de trabajo, también lo podrían hacer desde su casa, sabiendo que el software está online y se pueden conectar desde cualquier computador solamente teniendo las claves de la empresa. Uno segundo, que también es bastante común, y la gran diferencia es que es normalmente mucho más caro. Por ejemplo, entre los softwares de internet online, para que ustedes más o menos se vayan haciendo una idea, existen software como Kame, de Fontana, más conocidos, bueno, que son como, estos son como los que comúnmente aparecen como en las propagandas, ¿ya? Hay uno que se llama de Fontana. Y el otro que voy a nombrar como último, porque, o sea, tratar de anotar, porque en realidad acá no escribo muy bien aquí. Softland, hay una versión de Softland que es en línea, por decirlo de esa forma. Estos tipos de software, como les digo, les da la particularidad de que tienen mucho más libertad porque pueden trabajar inclusive desde su casa. Y una vez que ustedes evidentemente sepan que el dueño de la empresa con la que quieren trabajar tiene el software bajo esta modalidad, significa que también es un beneficio en cierta forma, porque si ustedes quisieran hacer, revisar o contestar algo, lo pueden hacer simplemente conectándose a la página. Existen muchos más software en cierta forma como de menor capacidad de trabajo para empresas grandes, finalmente mucho más estructurado en empresas chicas. Normalmente estas están acá, ¿ya? Existen otras grandes, por ejemplo, como Laudus. Laudus también es alguien que trabaja también bajo esta modalidad. eh, Transtegnia, y hay varios software más, ¿ya? O sea, de hecho, si en algún momento ustedes necesitan trabajar en alguna empresa y les nombran el software, lo más probable es que yo les pueda ayudar, dado que por todo el tiempo que yo he trabajado conozco la mayoría de los software que existen, así que yo les puedo ayudar con eso. Software de contabilidad instalado es el segundo, ¿ya? El segundo que vamos a ver, los software de contabilidad instalado. Normalmente este es el formato en que funcionan las empresas más grandes, ¿ya? O las grandes empresas. Son software que están instalados en servidores de la misma empresa, que tienen por ende mucha más capacidad de funcionamiento. Normalmente son software que requieren de un trabajo en conjunto de mucha gente, y por ende se dispone a justamente ponerlo en sus servidores, porque se entiende que no dependen del internet, sino que dependen de la red interna de trabajo, y de esa manera pueden hacer grandes trabajos sin necesidad de estarse conectando a una red. Acá, por ejemplo, los más conocidos son nuevamente Softland, ya Softland con su sistema de software instalado en servidores propios. Laudus, que es el otro que le había nombrado yo, que también Laudus tiene un sistema de integración en ese sentido, y uno muy conocido dentro de la empresa grande que es SAP. ¿Ya? SAP es la eminencia técnicamente en RP. Es un software, no es chileno, pero se ocupa mucho acá en las grandes empresas, y son normalmente los que van a ver, ¿ya? Este se llama igual que el otro, este es Softland, igual. Este software, como le digo, las características es que normalmente lo van a encontrar en la gran empresa. Cuando ustedes se den cuenta que están llegando a una empresa más grande, probablemente van a tener este tipo de software, aunque hoy día eh, la modernización y la innovación lleva a casi todos a la plataforma iCloud, o la plataforma de ser online, ya que básicamente que estén en internet. Aún así, el día de hoy continúan siendo varios las empresas que tienen este otro tipo de sistema. ¿Por qué? Porque les da más seguridad, porque saben que están en su servidor, ellos mismos lo pueden respaldar, etcétera, etcétera. Profe, consulta. Dígame. Lo que pasa es que he visto que en muchas ofertas de trabajo piden que uno sepa usar SAP. En caso de que uno puede practicar usándolo, tiene que pagar algún curso para poder utilizarlo. Eh, en YouTube En YouTube existen varias plataformas, o sea, varios tutoriales de estas plataformas. También existen algunas de SAP. Pero SAP en ese sentido, por ejemplo, si tú quieres aprender a usar Softland, te vas a internet, buscas tutoriales de Softland,
y te vas a encontrar con una gama de personas que enseñan a usarlo. De hecho, hasta yo debo estar metido entre medio porque normalmente hacemos este tipo de como de capacitaciones. SAP en ese sentido es como mucho más elitista y mucho más menos cercano, ¿ya? SAP es una plataforma que es dificilísimo de trabajarla, funciona en relación a módulos, entonces técnicamente ahí lo que uno debería tener es justamente la claridad de con qué módulo va a trabajar. Tomar un curso de SAP podría ser fácil, meses de curso. Pero las que son gratuitas son básicamente percepciones de cómo se usa SAP. Pero existen. Yo creo que en YouTube es la mejor plataforma para encontrar especies de tutoriales de SAP, más que cursos. Ahí yo si después si me recuerdas, si quieres me escribes por WhatsApp y yo te ayudo a buscar ahí algunos tutoriales que yo tengo guardados de SAP. Gracias, profe. Ya, ya, perfecto. Claro, ahí también es súper importante el hecho de, normalmente cuando piden SAP es porque hay que tener conocimiento del software, ¿ya? O sea, tenemos que tener acceso a muy buenos software, a muy buenos tutoriales, perdón, y a la posibilidad de que sean tutoriales reales, de ejercicio, porque normalmente lo que pasa es que, como les digo, es mucho más elitista, son como empresas mucho más grandes y también el que sabe SAP es mucho menos, comparte mucho menos la información. El que sabe manejar SAP en realidad entra a un nivel también de competitividad súper alto. Normalmente la gente de SAP la piden sabiendo usar SAP o teniendo ya conocimiento en la plataforma. Soflas Laudus son también muy buenos referentes cuando ustedes quieren postular porque se pueden homologar el formato de trabajo de SAP está homologado dentro de Soflan y de Laudus, así que en cierta forma si ustedes conocen cómo funciona esta plataforma va a ser muy fácil que se interioricen con SAP. Así que les voy a conseguir esa información y se las voy a dejar después en el grupo, para que me recuerden como les decía en el WhatsApp. Tercero, software de contabilidad de desarrollo propio son los peores normalmente. ¿Por qué? Porque depende del desarrollador, depende que la persona siempre esté recuperando datos. eh, Son mucho más complicados al momento de buscar trabajo porque los software de desarrollo propio están hechos a la pinta de la empresa, están hechos para la empresa. Y acá efectivamente normalmente lo que pasa como parte beneficiosa es que la empresa integra dentro del proceso de reclutamiento el aprender. Ya, entonces acá normalmente la empresa dentro del concepto de insertarse a la misma es donde ellos hacen las clases o la inducción a sus sistemas. Entonces, lo bueno de este tipo de software es que normalmente no necesitas ingresar sabiendo usarlo, porque como es de desarrollo propio, la inducción está dentro del desarrollo de. También son software de empresas más grandes o de empresas que pueden ser como muy rebuscadas, ya así como empresas que de repente son de algún tipo de transporte y ese transporte requiere controlar ciertas cosas. Pero, como les digo, la gran parte o la parte beneficiosa vendría a ser justamente el hecho de que normalmente es un tipo de software en el que no se pregunta si existe capacidad o existe ya manejo anterior. Normalmente cuando piden para Soflan, para Laudus o para SAP, piden entre 2 a 5 años de manejo, ya de conocimiento. Entonces ahí es fundamental entender que hay una gran diferencia. Normalmente cuando piden para Soflan, Laudus o SAP, piden también para módulos específicos. Así que también cuando ustedes estén en la parte de reclutamiento, tienen que buscar la mayor claridad posible para poder entender súper bien qué es lo que la empresa requiere. Ya, necesitan a alguien de SAP para qué? Para contabilidad, para inventario, para recursos humanos, y así con los demás módulos, igual como les digo el de Soflan. Cada módulo requiere conocimientos específicos y especiales y por ende eh, no, normalmente no está dentro de, no está dentro del rigor que uno tiene como idea. Así que, para reiterar, para poder finiquitar con el tema de los RP, cuando ustedes, aparte de entender si van a funcionar con un Excel o un ERP, si funcionan con un Excel, como poder cerrar la idea, cuando funcionan con un Excel, ustedes tienen que pedir justamente tener acceso al Excel para poder visualizarlo y saber qué es lo que
qué es lo que cubre, ya, como en el caso del Excel que le mostré yo. Si me preguntasen a mí, yo les podría decir, ¿sabe qué? Va a trabajar conmigo. Yo tengo un Excel que cubre toda la contabilidad de la empresa y desde las compras, las ventas hacia adelante. Ah, entonces ustedes tienen súper claro con qué van a trabajar. Si es el caso de un RP, en el RP tendrían que ir preguntando si es un software de contabilidad online, si es un software de contabilidad que está instalado en los servidores de la empresa, porque por ejemplo, si está instalado en los servidores de la empresa, tienen que tener súper claro que si el jefe les pide algo o el jefe necesita que trabajen en algo específico, van a tener que estar dentro de la empresa, dentro del horario de la empresa y posiblemente cosas que podrían hacer fuera de la hora o un día sábado en su casa, van a estar obligados a tener que hacerlo en la empresa. Así que normalmente, como les digo, también son empresas más grandes que no recurren en esto, pero también existen personas que compran estos software y que normalmente son otro tipo de formatos de trabajo donde probablemente van a tener que estar físicamente en la oficina porque ahí es donde está instalado el software. Nosotros, por ejemplo, teníamos un software que es de una empresa de asesorías contables, que era para hacer la contabilidad de nuestros clientes. Y por ejemplo, el año pasado en pandemia, nosotros nos encontramos con que no podíamos estar en la oficina, no podíamos hacer ningún tipo de manejo y nuestro software estaba instalado en las dependencias de nosotros. Fue horrible. Entonces, esas son las problemáticas que tienen los software instalados. Por eso normalmente estas empresas, al ser grandes, también son empresas que tienen la capacidad de poder resolver el tipo de problemas si pasan cosas como esta. Porque, por ejemplo, para poder resolver un problema de ese tipo, lo que debería haber sucedido es que alguien hubiese hecho una integración para poder meternos bajo vía remota. Es decir, instalar un par de software que mediante vía remota nosotros estuviésemos ingresando al trabajo físicamente o virtualmente sin estarlo físicamente. Pero obviamente para hacer una integración de ese tipo hay que tener dinero. Entonces también la elección del software es súper importante. Si en algún momento ustedes participan en la elección de un software, váyanse a la segura y siempre contraten un sistema que sea online, por si les llegan a preguntar a ustedes. El tercero, como les decía, el software de desarrollo, es un software al que no hay que tenerle mucho miedo porque normalmente es un software que está hecho para las necesidades de la empresa y donde les digo, básicamente ustedes pueden decir que tienen conocimiento en cualquier otro software o en el mismo Excel y la inducción, obviamente la empresa la va a ejercitar con ustedes porque no tienen por qué saber cómo está hecho un software que ustedes nunca han visto nunca, ¿ya? Y la última, número 4, los software gratuitos, que aunque ustedes no lo crean, existen software gratuitos que obviamente ustedes pueden ir complementando con información. Normalmente es un tipo de software que es muy importante ponerlo en desarrollo cuando, por ejemplo, la empresa trabaja con un Excel. Si la empresa trabaja con un Excel, ustedes podrían proponer en un momento irse a trabajar con estos software que son gratuitos y desde ahí empezar a crear la necesidad para la empresa. Normalmente se van a encontrar con personas también que tienen a veces mucho movimiento, que todo lo manejan en Excel y que son empresas que deberían ya empezar a integrar un software. Probablemente por no tener las capacidades, no tener el conocimiento o el mismo dueño de la empresa carecer del conocimiento de poder elegir la mejor herramienta, ustedes podrían también introducir la propuesta de un software gratuito que en su versión inicial va a permitir hacer ciertas cosas, pero después obviamente ustedes también podrían hacer muchas más en conjunto con ellos y también podrían ir por los planes de pago que tienen estos software gratuitos, ¿ya? Acá yo les podría recomendar, hay varios también, pero los que yo les podría recomendar, que a mí me gustan, son súper seguros y conozco el desarrollo de ellos, hay uno que se llama ERPyme y hay otro que se llama Contable App, ¿ya? Que más adelante se los voy a nombrar. No los voy a anotar aquí porque básicamente los voy a nombrar más adelante. Y bajo este concepto están estos software que pasaron a ser software revolucionarios, que son software que llegaron justamente a poder hacer que el trabajo de nosotros sea más fácil, sea más expedito. Y también en el caso de lo que estamos viendo nosotros como curso administrativo contable, también a cambiar nosotros con nuestro trabajo un poco el formato de trabajo de la empresa, las proyecciones de la misma y los resultados. Es innegable el hecho de que cuando nosotros empezamos a poner en funcionamiento herramientas de trabajo, esas herramientas de trabajo efectivamente empiezan a solucionar la vida de la empresa y empiezan a abrir los ojos sobre el funcionamiento de la misma y también sobre las actividades que pueden controlar o no pueden controlar con los software.
Entonces acá es donde yo dejé el nombre de los software. Uno se llama RPyme, acá está la dirección. Si ustedes bajan la PPT, simplemente le van a dar un clic y van a poder llegar a la aplicación. Y hay otra que se llama Contable App, que aquí también está la forma de llegar a todo RP. Ahora, veamos hasta dónde son buenos, qué es lo que alcanza, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que buscan estos RP? Básicamente, como dice la premisa acá, tener todo bajo control. Y de esta manera poder planificar u optimizar los recursos de una empresa. ¿De qué manera? Fusionando la comunicación entre la venta y el RP, que en este caso es el que finalmente controla los recursos. Es decir, ustedes podrían tener un muy buen equipo de venta, que a eso me refiero con CRM, ¿ya? Venta o el concepto CRM tiene que ver con toda la transacción de generar la venta. Entonces, efectivamente, la venta puede estar súper bien, sin ningún problema. Pero quizás en el contexto del RP es donde nosotros no tenemos informe. Ya, al no tener informe, nosotros podríamos generar su informe desde nuestras planillas de Excel, que era la opción número 1, o desde básicamente el mismo concepto del RP, donde puede ser el software de pagado o gratuito para volverse pues pagado. Deme un segundo. Ahí sí, que estoy algo resfriado, entonces me da tos. Ya, vamos a ver estos software, pues. Vamos a ver de qué se tratan, vamos a ver cómo ustedes los pueden proponer en su empresa y también cómo de cierta forma pueden trabajar con algunos para irse ustedes impregnando de, de herramientas que sean propias de ustedes. Siempre va a ser súper importante que cuando ustedes vayan a trabajar a algún lado, igual tengan su pool de herramientas. Una de las razones por las cuales yo le he ido dejando información es para que ustedes vean también de que existe la posibilidad de ustedes tener sus propias herramientas. Ya. Este sistema es RPyme. Este sistema lo que hace es gestionar. Es un software que está orientado a la finanza, básicamente, y donde ustedes tienen un sistema de registro que ustedes podrían registrar a sus empresas en segundos, ¿ya? Aquí debe ser, no sé, lo que se demora en llenar esto es lo que se va a demorar en generarse la, el acceso, ¿ya? Y ustedes van a poder tener el acceso y entrar sin ningún problema. Yo voy a entrar con el acceso de algún cliente mío, ¿ya? Para que ustedes lo puedan visualizar. Voy a entrar aquí primero con mi empresa. Ya. Yo tengo evidentemente la versión completa, ¿ya? Porque yo trabajo con RPyme hace mucho tiempo y como contador tengo la versión completa. Pero las particularidades de RPyme son las siguientes. Ustedes siempre van a tener respaldadas las compras y ventas de su empresa porque estas se bajan de manera automática. Es decir, acá van a tener un módulo de proveedores con las facturas recibidas y el estatus de cada una de ellas. Cuando nosotros hablábamos el otro día, por ejemplo, de acuse de recibo, cuando hablábamos de acuse de recibo, nosotros veíamos también que el acuse de recibo no teníamos que echar impuesto interno para mirarlo. Si ustedes ocupan RPyme, por ejemplo, que es una de las plataformas gratuitas, les dice de manera automática el tipo de compra que tienen. ¿Ya? Entonces yo estoy entrando aquí el mío, que está mucho limitado, mucho más limitado en algunos recursos, pero básicamente me está indicando si yo, por ejemplo, tengo aceptada la factura, si la tengo pendiente o si la tengo pagada al contado, ya que la P acá es el pago al contado, la A es la factura no reclamada y debería aparecer también el concepto de pendiente. No me acuerdo la sigla, pero aparece con una sigla. No aparece acá, no me recuerdo la sigla, pero hay una sigla para el pendiente. Pero ustedes podrían desde acá mismo justamente visualizar la factura, verla, etcétera, etcétera. Particularidades también, desde acá pueden visualizar una factura. Ya, o sea, ustedes podrían dar un clic y saber qué es lo que están pagando. Entonces, finalmente, el software es bastante beneficioso en esas cosas administrativas, que son justamente para las que nos van a contratar a nosotros,
y en las que nosotros podemos darle un poco más de fortaleza a la empresa. También podemos controlar el pago de los documentos, ya lo podríamos dar por pagado. De hecho, si ustedes dan cuenta acá, yo lo tengo puesto al día este pago, y este pago efectivamente se va a realizar dentro o fue realizado durante el transcurso del mes. Acá bastaría con que yo dé clic y diga que está pagada. Yo podría generar desde acá un pago. Entonces, finalmente, ya empiezan a tener de manera automatizada recursos que probablemente al hacerlo en un Excel tienen que trabajarlo de una manera mucho más manual. Pues. Entonces, acá lo que ustedes tienen como primer beneficio es entrar y que siempre sus facturas estén descargadas. De hecho, existe un botón de sincronización, que significa que si yo lo aprieto, lo que está haciendo en este momento el sistema es ir a leer la información de impuestos internos, bajarla y dejarme actualizado. Normalmente creo que este software se actualiza como cada 2 horas, ¿ya? Así que por ese lado espectacular. Tiene una plataforma de ayuda, que también acá uno puede visualizar también el funcionamiento de la empresa con las personas de soporte. O sea, le podrían preguntar directamente desde aquí a las personas por qué no pueden hacer algo o cómo pueden hacer algo. Y todo eso dentro del plan gratuito. Por otro lado, también tenemos las ventas bajo el mismo formato, donde nosotros podríamos tener todo lo que hemos vendido y también llevar en rigor el concepto de si están pagadas o no están pagadas. Por ejemplo, estas son las facturas de mi empresa y yo simplemente con un clic le podría decir, claro, si yo voy ingresando los pagos, yo le podría decir en este caso al dueño de la empresa quiénes le deben dinero, los montos que le debe, los nombres, etcétera, etcétera. Adicionalmente, hay una plataforma inicial donde dice cuánto es lo que yo he cobrado en el mes, dice cuánto es lo que me deben los clientes en el mes y cuánto es lo que yo facturé en el mes. Entonces, en este caso, para nosotros es súper importante tener este control, y ustedes lo podrían tener también en las empresas con las que trabajen, si lo miran de esa forma, inclusive a costo cero. Y algo súper importante que tiene este sistema, que es básicamente por lo que yo lo recomiendo, es por la información. Ya, acá por ejemplo, si ustedes van a informes, existen los informes básicos, y los informes básicos de lo que hablan es del estado de resultados de la empresa. Entonces, técnicamente, este no es un software de contabilidad completa, ¿ya? No es que ustedes estén haciendo asientos contables, como podrán ver, pero lo que sí están haciendo o están logrando hacer es, por ejemplo, ir controlando la utilidad de la empresa. Por ejemplo, la empresa de nosotros, en este caso, dado que es una empresa que tiene una connotación especial, solamente presta un servicio que es ultra básico y no tiene costos, porque los costos están absorbidos por otra empresa de nosotros. Esta empresa solamente gana dinero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes se dan cuenta que a la fecha nosotros tenemos 25 millones de pesos en impuestos. Si ustedes recuerdan las clases que hemos hecho anteriormente, cuando hablamos de impuestos, yo aquí debería pagar el 25% de este monto como impuestos para ver si el dueño lo puede recuperar, o por los 3 años que existen hoy día, porque recuerden que esa es la premisa general, pero nació un decreto presidencial que dice que por los próximos 3 años ese 25% va a bajar a un 10%. Pero si se dan cuenta, significa que yo en este momento debería tener o estar guardando 2.600.000 para poder tener el 10% de esos 25 millones y fracción. De esta manera yo también puedo tener control de cómo va funcionando mi empresa, cómo sube y baja la facturación. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes se pueden dar cuenta de que, claro, este es un servicio esporádico. Por ejemplo, sube mucho en febrero. En febrero sube mucho porque en febrero yo vendo rentas, ¿ya? Entonces, como nosotros tenemos movimiento de renta, en ese momento sube mucho el formato de venta. Y de hecho, ustedes podrían tener controladas las ventas con boleta, con factura y con cualquier otro tipo de documento. Así que finalmente es una muy buena herramienta mirándola desde ese punto de vista para los fines que estamos nosotros hablando. Y por otro lado, también existe cantidad de documentos, y que es básicamente controlar cuánto van facturando ustedes. Después que vivan un año, existen también comparativos. Y la recaudación por venta, que esto tiene que ver con cuánto yo he podido ir cobrando de los distintos movimientos a través del tiempo. ¿Ya? O sea, por ejemplo, aquí, si ustedes se dieron cuenta, yo tenía un ingreso como de 2 millones y fracción, pero a mí solo me han pagado
456.000 pesos de esos 2 millones que yo facturé. Entonces, básicamente, los clientes no me han pagado. ¿Por qué? Porque todavía están dentro del mes. Pero yo podría tener fácilmente también la claridad de cómo me pagan y cuándo me pagan. Y acá ustedes se pueden dar cuenta que tengo distintos tipos de ventas y pagos. Pues vendí 1.039.000 con factura, me pagaron 1.039.000. Y así sucesivamente a través del tiempo hasta llegar hoy día, donde yo he vendido 2.096.000, 2.960.000, de los cuales solamente me han pagado 457.000. Ya, entonces aquí yo puedo activar acciones de cobranza. Entonces, se dan cuenta, ustedes se podrían transformar en un muy buen administrativo de contabilidad. ¿Por qué? Porque tienen disponibilizadas varias herramientas en el módulo gratuito. Si quieren saber más, entren a Repime, es súper fácil encontrar el tema de los planes, así que desde ahí ustedes pueden justamente ver y visualizar. Si en algún momento llegan a una empresa que la empresa no tiene un software, chuta, acá tienen un software que les podrían recomendar. Po. Los precios de Repime parten de 25.000 pesos, creo. Hay un software, hay una versión gratuita con las funcionalidades que está ahí, y después está las pagadas, que es de 25 y de 40 masiva, perdón, 25 y 40 masiva, donde aparecen detalladas el resto de las funcionalidades que tiene. Pero técnicamente, para que una empresa pueda funcionar y pueda tener control, ya bastaría con lo que el sistema gratuito da. El resto es más que nada para poder implementar mejores acciones, como por ejemplo cotizar, eh, registrar los pagos de los proveedores de una manera más pulcra a través de una conciliación bancaria, etcétera, etcétera. O sea, ya ahí se activan las funcionalidades clásicas de un software. Otro de los beneficios es que en realidad el software se actualiza solo, ¿ya? Así que eso es súper importante. El otro que les nombré, que es bastante bueno y que funciona bajo la misma premisa, es Contable App. La premisa de Contable App es que ustedes contraten a sus contadores desde esta aplicación. Ya, esa es la lógica de trabajo de ellos. La de Repime es más que nada un sistema de finanzas buscado en potenciar la empresa y su funcionamiento. Contable busca vender contabilidad a través de la información que ellos pueden generar. ¿Y qué es lo que puede hacer este sistema? Todo lo que aparece en su plataforma y que no tiene candado. ¿Ya? Entonces, básicamente, ustedes lo que pueden tener con ellos es un dashboard que es muy amigable, donde básicamente ustedes pueden eh, declarar su IVA, registrar los gastos, clasificar las compras y simplemente dando clic. O sea, ustedes dan clic y el sistema les va a empezar a sugerir cosas que hacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tienen registrar los pagos, los lleva directamente al módulo de gasto, y ustedes pueden ingresar el dato, pueden marcar estado de factura. Acá lo que ustedes hacen es técnicamente saber, pueden ir poniendo si están pagadas o no están pagadas. Entonces ustedes se dan cuenta, es espectacular, porque el pago básicamente está condicionado a eso, a un clic. Y usted da el clic y está pagado. Y de esa manera también podrían saber lo que les deben, evidentemente. Aparte de tener eso, lo que el sistema tiene también son estos gráficos de evolución. Me voy a volver al dashboard completo. También tienen gráficos ya con los promedios de venta mensual. Entonces aquí dice que en el último trimestre ha subido la venta. Esto es obviamente por el tema de la pandemia, porque después estaba vendiendo muy poco, ahora lo está haciendo. Y hay tareas por hacer. Aquí básicamente lo que el sistema les propone es que ustedes puedan ir ingresando cosas y saber si esto está hecho o no está hecho. Entonces, por ejemplo, el sistema les pide ingresar los gastos al 31 del 11 del 2020. Significa que si ustedes ingresan acá, le dan clic, lo van a dejar como una tarea que está lista. Y de esa manera ustedes pueden llevar su propio control. Y hay un control de tareas también pensado para ser más amplio. En este caso son los 3 que están acá, ¿ya? Al igual que Repime, también baja los datos de manera automática. Tiene un recordatorio.
Si no han pagado el IVA, el monito les sale diciendo aquí que no han pagado el IVA. Y están el último trimestre de compra y venta para que ustedes vean cómo están los últimos 3 meses de funcionamiento de la empresa y con la opción de ver más, donde ustedes pueden ver el año. Tienen una especie como de escuela donde ellos van subiendo información y ayudan a ocupar el sistema, que es bastante bueno. Tienen también una plataforma de mejoras, ¿ya? Que aquí básicamente vienen a parar las cosas que ustedes piden que sean mejoradas, también con un asistente online acá, con el que ustedes pueden ir conversando, al igual que con RPyme, básicamente. Y como les decía, pueden tener control de sus gastos, pueden tener detalle en los movimientos bancarios, esto es la versión pagada. Otros registros contables también están en la versión pagada y justamente ahí aparecen los precios, ¿ya? Que es lo que cuesta funcionar con contable. Ya tienen un plan para pequeña empresa, otro para microempresa, otro para pequeña empresa y otro para mediana empresa. Pero lo que es importante, las compras y las ventas, todas se descargan de forma gratuita, ustedes no tienen que pagar por el sistema y como les decía, inclusive ustedes podrían irlas clasificando como pagadas y no pagadas. Yo eso le permitiría, como les digo en algún momento, hacer el filtro justamente de saber qué es lo que quieren ver. De esta manera podrían tener también un buen sistema funcionando para ustedes. Y acá hay un beta que están realizando ellos que no estoy interiorizado de qué se trata, pero al parecer están haciendo un módulo de clientes y proveedores. Seguramente que debe ser como una especie de control de movimientos por root, como lo que en contabilidad le llamamos los auxiliares, ya que es como traer la historia de una persona. Pero es otro software que es bastante interesante de darle una vuelta. Así que también se los dejé ahí en la plataforma para que ustedes los puedan ver. Ahora, para que puedan ver de qué se tratan los softwares de pago o los softwares de empresas ya más grandes, les voy a mostrar, por ejemplo, para que puedan contrarrestar también la información que maneja RPyme o maneja los softwares gratuitos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a entrar a alguna de las empresas con las que yo trabajo. Vamos a ingresar a una que se llama Grupo Visión. Ya, si yo ingreso acá, esta información que está acá también está basada en la composición de ingresos de documentos, la mayoría de manera automática, y la posibilidad de justamente de en un modo de contabilidad poder hacer nosotros los vouchers contables que son los mismos que estábamos haciendo nosotros en el Excel ayer, pues donde finalmente aquí en la misma lógica se hacen las cuentas, se dicen los montos que se pagaron, eh, se abren las contracuentas, que es lo que hablábamos ayer, ingresó dinero a caja, ¿contra qué lo tengo que tirar? Supongamos que este viene por parte de eh, cliente. Parece que está como facturas. Ya voy a poner que un anticipo cliente. Entonces si yo pongo que un anticipo cliente, voy a tener acá justamente la contracuenta y se arman estos famosos comprobantes de partida doble. ¿Ya? Entonces finalmente los softwares de hoy día también funcionan así. El resto, los registros de compra, los registros de cobro y todo, son todos sincronizados con impuesto interno. Entonces lo mismo que hablábamos de RPyme, ustedes aprietan el botón, sincronizan la información y tienen la información al día. Y los módulos de remuneraciones que siempre tienen que tratar de que ojalá los sistemas vengan con los módulos de remuneraciones, porque eso les da también la posibilidad de tener todo en uno, sin la necesidad de tener que después estar haciendo contabilizaciones aparte. Estos software también permiten tener dashboards que son interesantes, de estado de resultados, de cómo se mueven las lucas en la empresa, pueden hacer gráficos también de los gastos de la empresa. Voy a poner aquí, por ejemplo, acumulado voy a decir que quiero usar desde enero. Y en el fondo acá lo que hace el sistema es como lo mismo que yo les decía antes. Va a generar un gráfico que va a decir técnicamente cómo se gasta el dinero en la empresa. Está un poco lento el gráfico, pero finalmente es como una torta
donde aparecen los distintos tipos de gastos que tiene la empresa y cómo esto evoluciona. ¿Ya? No vamos a esperar más porque en realidad les voy a quitar tiempo y la verdad es que al parecer el sistema está con un problema interno de velocidad. Y otro que yo encontré muy interesante es uno que se llama Uwivo. Nosotros lo usamos también. Como tenemos distintos clientes, usamos distintos software. Uwivo es bastante interesante y usa una lógica de automatización llevada casi al extremo. O sea, lo que ellos hacen es generar información. Voy a entrar, por ejemplo, a la misma Heidi Phillips. Es generar información, con ello también genera su gráfico, genera los distintos tipos de movimientos y la reportería que es tan necesaria para poder saber las cuentas, lo que se ha vendido en el último tiempo. O sea que están las típicas preguntas trascendentales, po. ¿A quién le compramos más? ¿A quién le compramos menos? Ustedes pueden agrupar, ya si agrupan pueden saber cuánto le han comprado a cada proveedor. Lo mismo pasa por las cuentas por cobrar de sus clientes. Pueden saber cuál es su mejor cliente, el que les compra más dinero también a través del tiempo. Ahí simplemente usando las mismas lógicas de arriba hacia abajo, pueden modificar los montos, etcétera, etcétera, y pueden saber la repercusión que tienen estas personas en la vida de su empresa. Ranking de productos, si manejan productos, ranking por clientes netos, si manejan ese tipo de ranking, esa información les es llamativa. Y acá tienen compras versus ventas y pueden saber básicamente cómo ha funcionado la empresa de ustedes a través del tiempo. Esta es una empresa que deja mucho dinero en inversión. Si se dan cuenta, tiene 68 millones vendidos y 94 de compra. Eso es porque esta es una empresa de café. Entonces lo que ellos hacen es comprar café, comprar mucho café, para después transformarlo justamente en café que es vendible. Entonces la diferencia grande que hay entre la compra y la venta está determinado también por la naturaleza del negocio, que son las mercaderías. Y este sistema les permite, al igual que que está acá, que todavía está con su problemática de generar los datos, les permite también generar reportería. Y esa reportería son los informes que técnicamente para nosotros el más importante en este momento es el balance. Entonces ustedes efectivamente con este sistema podrían generar un balance. Y en este otro que tenemos acá es exactamente lo mismo. Existe un módulo de compra que descarga información de manera automatizada. Bastaría con que, de hecho me recuerda, pues yo ingreso y me dice que quiere sincronizar, en este caso, los datos. Entonces yo voy a poner la clave de este cliente, que me la sé. Y en este momento lo que está haciendo el sistema es sincronizar con impuestos internos. Eso significa que no se va a digitar nada. ¿Ya? Entonces en este momento esta empresa tenía 31 documentos sin contabilizar. Ah, ya, ahí me estaban dando un error porque debe ser que debo tener las letras con algún error. Pero finalmente lo que hace el sistema, como les digo, es ingresar, simplemente apretar el botón de sincronizar o me va a solicitar sincronizar y de esa manera yo puedo tener al día los movimientos completos de la empresa. Compras, ventas, honorario, boletas de tercero, etcétera, etcétera. Todo se va a sincronizar de manera automática desde acá. Y tengo también mi sistema de configuración y mi sistema de reportería. Ahora, si se dan cuenta, este sistema, por ejemplo, vamos a hablar de Uwivo. Uwivo tiene un costo aproximado de entre 3 a 5 UFs, ya que para una empresa pequeña podría ser importante. Kame One, no recuerdo, pero también tiene un costo que está alrededor de eso, ya, unos 200.000 pesos mensuales. Por ende, tienen que darle una vuelta a la alternativa que yo les presenté mediante las otras dos herramientas de trabajo que son gratuitas. La diferencia. La diferencia entre ambos radica básicamente en que los dos software que les mostré al final son de contabilidad completa. ¿Ya? O sea, van a generar un balance, van a generar información, van a generar eh, todo lo que se necesita en contabilidad. Pero se pagan. RPyme, que era el del que le hablé yo,
funciona con un sistema de contabilidad simplificada, es decir, tiene reportería, pero no es el balance del que yo le hablé. Ahora, aquí hay algo que es súper importante también implementar o entender mediante el funcionamiento de ustedes en la empresa. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos del concepto de la em, cuando hablamos del concepto de la partida doble, lo que hablamos es de que cuando uno tiene un libro de caja, como el que yo les mencionaba acá, este libro simplificado, que era simplemente una suma y una resta de movimientos, nosotros perdíamos de visual esta información, ya que eran todos los activos y pasivos que componían el movimiento de una empresa y que no eran cajas. Pero, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes tienen un sistema simplificado, como el que yo acabo de mostrar, este libro, que es simplemente una suma y una resta hacia abajo, este libro podría ser mucho más completo cuando ustedes tienen la percepción o la posibilidad de trabajar con un software, por ejemplo, como RPyme, de complementar. Es decir, ustedes podrían tener un resultado operacional y podrían tener también una forma de poder tener esa información que el día de hoy día no se las entrega, por ejemplo, el balance, por ejemplo, o el sistema simplificado. Por ejemplo, ustedes podrían tener ventas por cobrar, ¿ya? Ventas por cobrar, podrían tener facturas por pagar, para también tener las cosas que son contrarias a ustedes, podrían tener sueldos que no han pagado, podrían tener honorarios que no han pagado, y si ustedes conocen esos montos, ustedes los podrían ir complementando acá. O sea, yo tengo 1,5 millones de facturas por, tengo 1,5 millones de facturas por pagar, o sea, por cobrar, ya que sería como dinero a favor. Y esto lo voy a poner con rojito, ya para que veamos que son restas. Y por ejemplo, tengo 500.000 pesos de pagar por 500.000 pesos pagar por factura a proveedores. Voy a suponer que debo un sueldo de 600.000 pesos y que aparte de todo eso tengo honorarios por pagar por 100.000 pesos. Si ustedes esto lo pudiesen graficar de esa manera, ustedes también podrían tener una especie como de compensación a la falta del otro ítem. Entonces, claro, acá lo que va a pasar con RPyme ustedes igual, entre comillas, tienen la misma información de un balance, pero no en un balance. Esa sería la diferencia. Y ustedes tendrían que tener como su propio archivo donde ustedes tengan todos los componentes que le falta al resultado. Vamos a suponer que estos 6 millones son los mismos 6 millones que hay acá, ¿ya? Para no enredarlo a ustedes. Voy a suponer que este monto es el mismo monto de caja que tenemos a este otro lado. Lo voy a pegar con eso. Ya. Si yo hago eso y yo me trajese los mismos conceptos que están acá, evidentemente se van a dar cuenta que al momento de los cubos van a llegar a la misma lógica que llega un balance, que es saber que cuentan con esta cantidad de plata, con esta cantidad de derechos o cosas que pueden transformar en dinero y esta cantidad de dinero en cosas que tienen que pagar. Es decir, sin estar presentado en un balance, que el balance tiene una connotación financiera, se puede presentar a los bancos, ustedes un sistema simplificado, de igual forma podrían llegar a igualarlo. Y eso es interesante, ¿ya? Entender de que aunque ustedes estén con un sistema simplificado, ustedes estén con un sistema donde el dueño no quiere involucrar más dinero con la empresa, ustedes pueden ir teniendo herramientas que las pueden ir poniendo a disposición del dueño de la empresa. Es decir, ustedes con el sistema de contabilidad simplificado de RPyme le podrían decir al dueño de la empresa cuánto es la utilidad que tuvo en el año, 6 millones, pero también le podrían dar claramente un ejemplo de las cosas que tiene que pagar y las cosas que tiene que cobrar. Y de esa manera se pueden hacer un pequeño estado de resultado futuro o un flujo de caja con el cual ustedes podrían funcionar mejor. Para ese concepto yo les dejé justamente el video que está acá en el link del curso, donde ustedes pueden ver cuando yo hablo de otras herramientas de financiamiento, donde está por ejemplo el flujo, ya hablo integralmente de cómo uno puede justamente ir juntando esta información y presentarlo de una mejor manera. Vamos a volver a la PPT, simplemente para hacer una pequeña análisis, ¿ya? Si se dan cuenta, ustedes a través de lo que están haciendo o de la herramienta que estamos implementando, podrían mejorar la funcionalidad de la empresa.
Por ende, lleguen donde lleguen a trabajar, siempre van a tener que trabajar con algo van a tener que implementar y es posible que se puedan adecuar a los archivos que yo les estoy entregando o que ustedes desarrollen su propio sistema de trabajo. Ya ambas cosas son totalmente fundamentales. Si existen estas herramientas de trabajo, si existe el RP o existe el Excel, voy a poner el Excel acá, voy a poner la connotación, si existe el Excel o existe el RP, significa que ustedes van a poder generar de manera mucho más fácil por una empresa los balances, la renta, sea esta contabilidad completa o simplificada. Ambos tienen un sistema de trabajo que puede optimizarse y por ende ustedes le van a poder decir al dueño de la empresa el cálculo de los impuestos que tiene que pagar de manera objetiva y correcta. Y de esta manera ustedes finalmente van a lograr que la empresa logre que el aprendizaje necesario para poder poco a poco ir implementando más herramientas. Es decir, por ejemplo, ustedes podrían partir con un Excel o con un sistema como el RP, el RPyme o el contable, donde ustedes básicamente, si se dan cuenta, a costo cero van a poder empezar a aprender y van a hacer que la empresa también vaya aprendiendo. Al hacerlo de esa manera, ustedes sí o sí van a poder meterle información a la empresa, van a poder darle estadística y van a poder mejorar la funcionalidad de la misma. Como siempre, los dejo invitados, así tienen dudas, preguntas, me hablen por el WhatsApp. Bueno, ahí yo siempre anoto el WhatsApp, pero el WhatsApp en realidad también está en la clase, así que me pueden buscar ahí. Pero si se enredan entre tanto WhatsApp y no está con mi nombre la persona que me agregó, este es el número al cual ustedes me pueden hablar. Normalmente contesto después de la clase, ¿ya? Normalmente contesto desde esta hora en adelante. Pero lo importante, como les digo, es que nos mantengamos en contacto y nos mantengamos preguntando también lo que sea necesario. El día de mañana yo me voy a conectar al mismo horario, entre 3 y 5 de la tarde, y voy a enseñarles cómo utilizar las herramientas que yo disponibilicé, cómo utilizar el balance tributario, cómo utilizar el balance de cajas simplificado, y con eso también les voy a dar herramientas para que ustedes puedan ir trabajando o las puedan ir implementando donde ustedes quieran ir a trabajar. Entonces se pueden encontrar con un contador que está usando herramientas muy arcaicas, probablemente le puedan decir que con esto pueden funcionar mejor y le pueden sumar además encima de Repime donde pueden tener el control de qué es lo que pagan, qué es lo que le están pagando, tener más claro los proveedores. Hay muchas empresas pequeñas que no tienen un sistema contable y al no tenerlo, evidentemente, probablemente en algún momento hasta no cobren dinero que deberían cobrar, ¿ya? Así que eso es importante. Así que el que se pueda sumar mañana, yo lo espero de todo corazón, no hay ningún problema y voy a poder estar respondiendo también este tipo de preguntas. Ahora, voy a ir a la tarea. La tarea es súper importante por dos motivos. Ayer les comentaba justamente eso. Me interesa saber hasta qué punto vamos claro con las cosas que hemos ido revisando y para ello preparé también, como les digo, esta pequeña tarea o esta pequeña guía. Vamos a llamarle guía en realidad, que es el nombre que debería dársele. Voy a ver si tengo aquí alguna. Profe, una consulta. Dígame. ¿Cómo se llama? La guía esa que está mostrando. Al final, esa es la prueba que dijo que iba a hacer con evaluación, ¿no es cierto? ¿La prueba con qué? Con la que iba a hacer con evaluación, ¿esa es? Sí, esta es. Ah, ok. Esta es. Que quedé con la duda de eso. Sí, esta es. Gracias por preguntar. Ya, Ya, profe. ustedes tienen que ayudarme hasta en las preguntas más elementales porque como yo soy el que estoy haciendo esto, me imagino que todo se entiende porque simplemente yo lo hice. Así que me preguntan, no hay ningún problema. Ya, vamos a ir revisando. Esta guía, Profesor, ¿sí? ¿hasta qué hora se envía? ¿O no se envía? Mira, la guía yo la puse con fecha de entrega hasta el día 4 porque espero que la puedan hacer el fin de semana. O sea, no es una prueba que tengan que hacerla ahora, no es eso. Ojalá la puedan enviar durante el fin de semana, porque si la envían durante el fin de semana, el día lunes yo voy a tener la evaluación, po, y ustedes van a poder revisar la nota que tienen. Pero, como hay personas que por trabajo, por ese motivo, yo puse hasta el día 4. El ideal para mí es que la hagan
durante el fin de semana y yo la pueda revisar el día lunes. Con que esto esté entregado el lunes, yo no tengo ningún problema. ¿Y se envía al correo? En la plataforma, cuando tú entras a la sección de tareas, en la misma plataforma hay como una carga de la tarea. Ahí hay que cargarla. Ah, ya. Ya, gracias. Ya, yo voy a conseguir una cuenta a ustedes y les voy a mandar como un videíto, o le voy a pedir a la Paulina que le envíe un video de cómo se carga. La otra vez ya lo hicimos y es súper fácil. Pero si ustedes van, como digo, al mismo lugar donde están bajando la tarea, se van a encontrar con un link a cargar la tarea. Y ese finalmente lo tienen que cargar ustedes sus respuestas. Recuerden que se las dejé también las dejé después que me hicieron la acotación. Hoy día, cuando empezamos la clase, la dejé como Word. Así que también la pueden tomar desde ahí y hacerla. Y les voy a recordar por última vez a la gente que no ha puesto el nombre que por favor lo ponga, ya para yo poder poner ahora al día las clases que no he puesto y también poder ponerles presente, ¿ya? Si tienen cualquier apreciación sobre la participación, de si hay algo que no está anotado, me avisan a mí, me mandan un WhatsApp directo y me dicen, profe, ¿sabe qué? Tengo un problema porque en realidad me parece como que falta un día y en realidad yo todos los días fui. Yo hoy día voy a dejar eso corregido. Y si ustedes tienen alguna salvedad, o si por ejemplo faltaron con algún motivo justificado, me avisan para yo corregirlo. Ya. Una vez dicho eso, vámonos a la guía para entender de qué se trata la guía y cómo va a ser la evaluación. La guía tiene como búsqueda el poder repasar el sentido principal de la partida doble, donde yo vuelvo a reiterar de manera escrita, para los que no pudieron tomar apunte, las lógicas que maneja el sistema. Entonces, parto por decir que la dualidad en toda empresa se puede reconocer por una igualdad entre los recursos económicos y las obligaciones contraídas. Y acá lo que yo hago es dejar la clásica ecuación que ya vimos, donde el dinero que yo tengo es igual al dinero que tengo que pagar, más el sobrante o el disponible de la empresa. Significaba básicamente que en esta ecuación siempre los activos tenían que ser mayores, puesto que la disponibilidad de recursos de la empresa está justamente determinada por la cantidad de activos y la cantidad de pasivos que tenga esta. Es decir, los dineros que yo puedo transformar en parte del patrimonio de la empresa y el que tengo que pagar, que finalmente entre esa suma y resta va a quedar un diferencial que es la plata que a nosotros nos corresponde. Y también dejé acá la ecuación que yo ayer les mencionaba, se los mencionaba un par de veces, donde finalmente la forma también más fácil de entenderlo es que todo lo que tengo o todo lo que puedo transformar en dinero menos todo el dinero negativo, es decir, todo lo que yo tengo que pagar o mis obligaciones, es igual al disponible final o capital de una empresa. Entonces, bajo estas ecuaciones, vienen después los ejemplos o ejercicios, que son los que vamos a trabajar nosotros. Y acá yo les dejo, por ejemplo, un tipo de clasificación y el cómo determinar. Por ejemplo, una empresa, este ya es un ejemplo simulando un ejercicio real. Si una empresa posee los siguientes recursos y ha contraído las siguientes obligaciones, ¿cuánto es el capital? Entonces lo primero que tenemos acá es que decimos que tenemos una empresa con 200.000 pesos de dinero en efectivo, un saldo en la cuenta corriente de 50.000, o sea, tiene banco por 50.000, tiene mercaderías por 200.000, tiene muebles por 80.000, tiene facturas por pagar. Entonces todo esto suma, ¿ya? Son cosas que van sumando a los dineros de la empresa. ¿Por qué? Porque el dinero en efectivo lo tengo. Porque el saldo en la cuenta corriente de 50.000 pesos está en la cuenta corriente y es dinero que tengo a favor. Las mercaderías son disponibles o activos o cosas que yo poseo, que tengo que venderle en algún momento, pero hoy día es dinero. Ya dinero que está detenido en stock, pero es dinero. Los muebles también son dinero. Y acá empieza la parte inversa. Facturas por pagar, menos letras por pagar, menos 65.000, deudas con el banco, menos 100.000. Entonces, lo primero que yo quiero que hagan dentro de la tarea es poder reconocer cuáles son las cosas que suman dinero a la empresa y las que restan dinero a la empresa. Entendiendo que las que suman son las que conocimos en el curso como activos y sabiendo que las que restan son las que conocemos como pasivos. Y que básicamente es todo lo que yo puedo transformar en dinero
y lo que decíamos acá, y estas son todas las deudas que tiene la empresa para poder, todas las empresas que tiene, por las que tiene que responder como la misma, ¿ya? Como empresa. Entonces acá volvemos a lo mismo. Tenemos recursos económicos y tenemos obligaciones contraídas. Entonces, estos son los recursos económicos que tenemos, que podríamos vender las mercaderías, podríamos vender los muebles, y tenemos una deuda, que en este caso son las obligaciones contraídas. ¿Cómo yo puedo saber el capital de la empresa? Simplemente sumando todos los activos y restándole todos los pasivos, como dice la ecuación que está acá arriba. Entonces, en realidad, cuando ustedes acá sumen todos los más y le resten todos los menos, van a tener un resultado, y ese monto va a ser finalmente el monto que ustedes van a tener que determinar como capital. Es decir, en este caso, si nosotros tomásemos una calculadora, el ejercicio es bastante simple. Diríamos que tenemos 20.000 pesos más 50.000 pesos más 200.000 pesos más 80.000 pesos. Es decir, 350.000 pesos es el total de activos. Y por otro lado, voy a anotar acá 350.000. Prometo comprarme una base para poder hacer eso y escribir bien. Y por otro lado, yo tengo los activos, los pasivos, que son los 30.000 pesos que tengo que pagar de facturas por pagar, los 65.000 pesos que debo en letras por pagar, y los 100.000 pesos que tengo de deuda con el banco. Entonces tengo 195 como deuda. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final a lo que nosotros tenemos que poner acá abajo? Simplemente tomar los 350.000 y restarle los 195.000. Es decir, nosotros tenemos un capital de 155.000 pesos. Entonces, en base a este mismo ejercicio, lo primero que yo necesito es que en 5, bueno, de hecho acá yo dejé ejemplificado justamente todo, o sea, la división, etcétera, etcétera, para poder llegar a los mismos 155.000. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, lo mismo que hice yo, primero diferenciar, después totalizar los activos y los pasivos, para finalmente terminar en una resta que es la que va a generar el capital. Lo que yo necesito es que ustedes me entreguen esto. ¿Ya? Esa es su respuesta a lo que yo les mandé en el trabajo. Entonces, ¿cuáles son las partes del trabajo? Primero, calcular el capital de los siguientes ejercicios. Y aquí yo puse 5, creo. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios tienen que hacer exactamente lo mismo de arriba. ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas que se transforman y cuáles son las cosas que no? Y acá les voy a pedir algo bien particular. Si ustedes tienen dudas para poder hacer el ejercicio, pregúntenlo en el grupo. Aunque les parezca que la pregunta es una pregunta muy básica, pregúntenla en el grupo, porque quiero ver también cómo reacciona el grupo. Entonces, cuando yo les decía que quería ver actividad de ustedes, quiere decir que yo no solamente los voy a evaluar por, los voy a evaluar por la nota, pero les va a sumar nota, por decirlo de una forma, cualquier tipo de cosa que yo vea que ustedes están interactuando. Si es una pregunta, por la pregunta; si es una respuesta, por la respuesta. Manden audio, manden lo que sea. La idea es que todos interactuemos como un equipo. Recordemos que cuando nosotros trabajemos, no vamos a trabajar solos. Entonces, como no vamos a trabajar solos, tenemos que aprender a hacer también este tipo de interacciones. Así que cada cual trabaja con su trabajo, y si tiene alguna pregunta, la va preguntando, y de esa manera entre todos vamos corrigiendo los errores, y yo voy sabiendo también cómo ustedes interpretaron las cosas que han ido leyendo a través de estas clases. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios, que algunos tienen preguntas súper básicas, otros un poco más complicadas. Y acá tienen que tener solamente ojo, ¿ya? Por ejemplo, la pregunta número 1 es muy parecida a la primera. La pregunta número 2 también. De hecho, están todos los montos ejemplificados. La tercera ya tiene un poco más de connotación o de trampa, por decirlo, porque vienen preguntas que son capciosas. Por ejemplo, para que ustedes lo vayan tomando en consideración. Dice: al iniciar actividades, la empresa tiene dinero en caja, 20.000 pesos.
Esto significa que en algún momento de cuando se generó la empresa, esos 20.000 pesos fueron puestos por el dueño de la empresa. Entonces, al ser puesto por el dueño de la empresa, ustedes se van a encontrar con una connotación especial que tiene que ver con la lectura. Y es que ustedes tienen una caja, ya le voy a poner acá caja, ustedes tienen una caja de 20.000 pesos, pero por otro lado, si ustedes se recuerdan, el patrimonio, que es lo que los socios ponen para iniciar, ya parte con 20.000 pesos. Entonces ustedes en realidad tienen un patrimonio también de 20.000 pesos. Eso significa que ustedes no deberían considerar para el ejercicio, o sea, ustedes deberían considerar para el ejercicio que tienen una caja de 20.000 pesos, pero que tienen también un patrimonio de 20.000 pesos. Eso significa que cuando ustedes quieran llegar a la connotación real de la cuenta, lo que van a tener que hacer es no tomar en consideración esto. ¿Ya? Entonces, cuando las preguntas digan, al iniciar actividades había tanto dinero, es porque eso ya está cubierto por el concepto de patrimonio al momento de ingresar. En este caso, esta pregunta tiene una pequeña pillería que empieza desde aquí en adelante. Entonces tienen que leer desde préstamos bancarios hacia adelante. Acá existe una pregunta que también es súper importante que la sepan solucionar, y es donde yo sé que vamos a necesitar que ustedes opinen. Se inicia actividades con tanto dinero en efectivo y tanta mercadería. Si ambas existen desde el inicio de actividades, significa que estos ya son parte del patrimonio. Entonces, por ende, ¿cuál sería el patrimonio? Entonces, ahí ya tenemos también un debate importantísimo que va a ser vital, que lo vamos solucionando entre todos para que justamente podamos ir argumentando, podamos ir aprendiendo entre todos la solución de los problemas. Si se recuerdan, yo dije que el patrimonio puede ser dinero, pueden ser bienes o pueden ser cualquier tipo de cosas que ponga el dueño de la empresa como parte de un inicio de actividades. Entonces, les voy a dar una pista. Si yo inicio actividades y el primer día tengo estos movimientos dentro de la empresa, estos son parte de un patrimonio. ¿Por qué? Porque no hay ningún ejercicio de venta que haya logrado, no hay ningún ejercicio ni de ingresos ni de egresos, ni de ventas ni de compras que hayan logrado tener algún tipo de funcionalidad dentro de lo que está acá. Entonces, finalmente, ustedes se encuentran el día 1 con esta problemática. Entonces, ¿qué es lo que deberían aplicar ustedes? Para que también lo entiendan de esa manera, lo que deberían aplicar es partida doble. Tienen dinero por 2 millones, ya lo voy a poner como en miles, y tienen mercadería por 1.200.000. Ambos son activos, ¿cierto? Ambos son activos, ambos son bienes que la empresa cuenta con ellos o los puede transformar en dinero. Si nos vamos a la lógica de partida doble, que significa que a los dos lados debería estar lo mismo, significa que acá tenemos 3.200. Entonces, a este otro lado, yo debería tener también 3.200. En este caso, si no hay compras ni hay ventas, no hay activos ni hay pasivos. ¿Qué es lo único que queda en la tabla de lógica? Que hay 3.200 pesos puestos por los socios. Entonces, esto sería patrimonio. Entonces, significa que cuando empezó esta empresa, siendo el día 1, sin tener movimientos, no significa que la empresa no tiene patrimonio. El patrimonio está y son 3.200.000. Entonces, esas preguntas necesito que si tienen dudas, las vamos viendo y quiero ver que ustedes también tengan interacción. Ahora, si alguien la responde y la responde todas bien, va a tener un 7, no hay ningún problema, un 100%. Pero para las personas que probablemente les cueste un poco más, pueden preguntar, los que saben más pueden apoyar a la gente que sabe menos. Yo también voy a estar respondiendo, pero quiero ver que responden ustedes primero. Y de esa manera podemos hacer un buen trabajo. Como les digo, es súper importante porque también en algún momento parte, de hecho por eso lo hago de esta manera, parte de su trabajo va a ser tener que hacerse cargo
de la gente que vaya llegando a la empresa y también la gente que vaya a trabajar con ustedes. De esta manera también ponemos a funcionar el cerebro en razón financiera y de esa manera podemos llegar a la conclusión de qué es lo que se debe hacer. Acá empiezan preguntas que son ya más de cálculo. Por ejemplo, mercadería, 300 artículos a 6.329. Evidentemente hay que hacer una operación matemática para saber cuál es el monto total de la mercadería. Acá tengo proveedores, que es una deuda, tengo letras por pagar, que es una deuda, y tengo una maquinaria, que es un activo, pero la estoy mezclando dentro de los conceptos porque estoy tratando de complejizar el ejercicio. Y también parten con un inicio de actividades de una empresa que cuenta con 745.000 pesos ya. Entonces acá también tienen que hacer exactamente lo mismo, llegar a la lógica de trabajo. Más abajo les hablé de la clasificación de cuentas, o les dejo un escrito de la clasificación de cuentas, donde finalmente también en cierta forma hago una especie de resumen de qué es lo que vimos, y yo les dejo acá mi tutorial con conceptos que yo conozco y sé reconocer y he reconocido a través del tiempo, a través de la empresa, para que se empiecen a interiorizar con las cuentas de activos. Entonces, de todos los tipos de cuentas. Entonces aquí yo dejé cómo se llama normalmente una cuenta en un balance y ejemplos de qué son las cosas que representa. Entonces aquí tengo banco, lo que representa, y evidentemente aparece materias primas, que ya tiene más elaboración el concepto, muebles y útiles, donde hablo que son las mesas, las sillas, los escritorios, el material de oficina que posee la empresa a nombre de la empresa, y así sucesivamente yo voy haciendo un pequeño catastro de cuentas bancarias que finalmente funcionan para el concepto de activos. Hago lo mismo con las de pasivo, recordando también en el enunciado que el primero son los recursos que posee la empresa, el segundo son las obligaciones que la empresa tiene con terceros, y después hago una clasificación que tiene que ver directa relación con el ejercicio que yo voy a hacer mañana de contabilización, ¿ya? Y acá hablo justamente del patrimonio, que es la tarea que yo les di, interiorizarse cómo funciona el patrimonio, y las cuentas de resultado, que las cuentas de resultado técnicamente son dos: las cuentas de pérdida, que son todos los gastos que son todos los gastos que se consumen, ya, son los gastos que se consumen para generar las utilidades. Y acá, si se dan cuenta, hay una asociación directa con el concepto de activos. Por eso mismo, cuando yo les mostré cómo se comportaban las T, de activos, de pasivos, de resultados, se encontraban con que las pérdidas, claro, funcionan de la misma manera que los activos, porque funcionan igual, dado que la pérdida corresponde a activos que se consumen para generar las utilidades. Por ejemplo, cuando ustedes tienen mercaderías, y las mercaderías son un activo, cuando pasan a costo de la empresa o pasan a pérdida, se transforman en costo de venta o costo de mercadería. En ese momento ustedes están haciendo el mismo movimiento, lo sacan de una cuenta y lo traen a otra, y en este caso lo traen a la cuenta de pérdida. Y acá lo mismo, también puse algunos conceptos y puse evidentemente algunos ejemplos para que ustedes se vayan interiorizando con el concepto de estos gastos. Y la de ganancia, que la ganancia es mucho más simple porque en realidad son todos los ingresos que generan utilidades a la empresa y que provocarían, al restarse con las pérdidas, un aumento en el patrimonio de la empresa. Entonces acá normalmente vamos a tener simplemente ingresos por ventas y probablemente ingresos no operacionales, que son todos los tipos de movimientos que tienen que ver por ingresos obtenidos por fuera del giro de la empresa. El ingreso por venta es el que viene de su naturaleza, del por qué se creó la empresa y cuáles fueron los giros que abrió. Los no operacionales tienen que ver con los que están obtenidos por actividades fuera de la empresa. ¿Cuál en este caso es lo que a mí me interesa que ustedes hagan? Les dejé varios conceptos. Varios de estos conceptos están dentro de lo mismo que escribí yo, y simplemente lo que necesito es que en este cuadrito ustedes los vayan poniendo y clasificando. Solamente el nombre de las cuentas. Y eso es lo que yo voy a revisar. Así que esa es la tarea. No sé si alguien tiene alguna duda, si a alguien le queda... Finalmente es una guía, porque en el fondo explico primero de qué se trata y después pido los cálculos, ¿ya?
en ambos casos. Es una guía de dos temas en una sola guía, clasificación de cuentas y determinación de capital. Entonces, es lo primero que quiero evaluar. No sé si alguien tiene preguntas en razón a la guía para poder responderlas de inmediato. Profesor, No, le quería profesor, claro. preguntar, perdón. Si usted mañana va a estar disponible, podemos de repente intentar hacerla y cualquier duda se la preguntamos mañana. ¿Le parece bien? O sea, desde ahora ya, desde ahora ya, quien quiera empezar a trabajar, yo voy a estar contestando. Como les decía, me gustaría mucho, sé que es una petición que a lo mejor suena como muy a requerimiento, pero me gustaría mucho en realidad, como les decía, de que si ustedes son capaces también, los que saben más, de poder ir comentando, sería espectacular, porque de esa manera nosotros también vamos aclarando la forma de conceptualizar. Y también, como les decía, es súper importante interactuar entre nosotros. Por ejemplo, somos más de 20. Porque eso es lo que va a pasar en la vida real. Pues eso va a pasar cuando trabajemos. Vamos a encontrar que hay gente que no piensa como nosotros. Quiero que eso suceda. Quiero que alguien contrarreste su opinión con uno de nosotros y finalmente me gustaría más ser como el árbitro, ¿ya? Del tema. Pero finalmente yo siempre voy a responder y voy a decir que si está bien o está mal. A mí no me interesa sacar como el número uno de la clase ni tener como el que yo sé que es como el más capo de la clase, sino que simplemente me interesa también reconocer la interacción que ustedes pueden tener, la disponibilidad que tienen para poder trabajar con los demás y de esa manera yo también poderles ayudar lo más posible. Así que yo les puedo ayudar a aclarar las dudas sin ningún problema. Así que como les digo, si alguien se va a poner a trabajar desde ahora y le nacen dudas, empiece a chatear nomás en el WhatsApp y vamos respondiendo entre todos, ¿ya? Y si yo veo que evidentemente no hay nadie que esté respondiendo, yo respondo después de unos 5 minutos. Eso evidentemente va a pasar. Así que no se preocupen, pueden empezar a trabajar desde ahora ya. Sí, profe, gracias. El tema es que, bueno, todavía cumplimos horario de trabajo, ¿ves? O sea, por eso le hablaba de empezar a hacerlo ya cuando esté en la casa. Sí, no hay ¿Sí? problema. No hay Ya, problema, profe. Rosa. No hay ningún problema. No se Chévere. preocupe. Muchas gracias. Ya. De hecho, Gracias. voy a parar la